Soy su tutora y esta noche les voy a estar compartiendo lo que es la oración gramatical. Este tema realmente no es como complicado, pero sí tienen que tener en cuenta que es como matemática. O sea, si 2 más 2 es 4 y hasta ahí se queda, no piensen más, no se van a andar confundiendo, porque por los nombres generalmente uno se pierde, pero realmente es como memorizarse las estructuras y lo que cada palabra que contiene los tipos de oraciones. Entonces vamos a empezar. Las oraciones pueden ser de dos tipos, que pueden ser simples o complejas. Entonces, una oración simple es la que tiene una forma verbal, o sea, un verbo y un solo predicado. Y consta de un sujeto y predicado. El sujeto es aquello, o sea, y esto ya en los foros se ha compartido que el sujeto es aquello de lo que se dice, de lo que se dice. Y este concuerda en número, que sea plural y singular, o sea, el sujeto va de acuerdo al verbo. Y la persona gramatical del verbo. Entonces, dentro de esta estructura de las oraciones simples se encuentra, como ya dije, una forma verbal, una y un solo predicado. Entonces, el predicado tenemos que entender que es todo lo que se dice del sujeto, o sea, en lo que recae la acción que el sujeto realiza. Como por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo de oración simple. No quise ponerles muchos ejemplos porque realmente la oración simple es sencilla. Como ven aquí, la única forma verbal es azotar, el verbo azotar, y el sujeto aquí sería el huracán. Eso es realmente todo lo de la oración simple. O también podríamos decir que, por ejemplo, Juan corre todo el día. Juan es el sujeto y corre todo el día es el predicado, porque de eso es lo que en eso recae la acción que realiza Juan. Sigamos. Aquí tenemos que el sujeto es el elemento básico, que tiene la función de informar quién realiza o causa la acción del verbo. Está compuesto por un sintagma nominal y esos son temas que o sea, en los foros ya están, pero creo que cabe recalcar que el sintagma nominal es aquel grupo de palabras que asignan o nombran ciertas cosas. Por ejemplo, los niños, ese es un sintagma nominal. O los árboles, otro sintagma nominal. El cual debe tener un núcleo que constituye la palabra más importante dentro del sujeto. Alrededor de lo que se organizan las demás palabras conocidas como complemento del núcleo del sujeto. Que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que el sujeto se puede clasificar de dos formas, sujeto simple y sujeto tácito. El simple, como vemos en este ejemplo, el sujeto es Jonathan. ¿Y qué hizo Jonathan? Él realizó la tarea del lenguaje ayer. ¿Por qué simple? Porque aquí mencionamos quién la realiza. O sea, es como, si lo vemos de una manera, es como un sujeto expreso, si lo vemos de otra manera. Porque aquí lo mencionamos a él. En cuanto al sujeto tácito, como aquí lo vemos abajo, no es necesario, o sea, se omite el sujeto, que el sujeto puede ser un pronombre, puede ser un pronombre o un simple sujeto. Pero en este caso, en el sujeto tácito, realmente no es necesario mencionarlo. En español nosotros lo podríamos como redundar. Por ejemplo, si yo digo, yo compré una camisa. Yo compré, si omito el yo y solo digo, me compré una camisa, se sobreentiende que fui yo quien realizó la acción. Por lo tanto, ese es un sujeto tácito. Aquí lo vemos en este ejemplo también. Son elementos del aula, los libros y la escuela, y la librera. ¿Por qué es tácito? Si aquí todo, o sea, me van a preguntar, ¿por qué es tácito si aquí se ve que, o sea, realmente todo está claro? Pero no, aquí podríamos agregar los, como pronombre, y
y hacer un sujeto simple, como este aquí. Entonces, eso es todo en cuanto al sujeto tácito. Ahora bien, para terminar de entender lo que es la función del predicado, porque realmente esta es la estructura base de lo que vamos a estar viendo más adelante, tenemos que tener en cuenta realmente qué es un predicado. Entonces, un predicado es un elemento básico de la oración y sirve para indicar lo que se dice del sujeto, en lo que recae la acción, si no nos queremos complicar tanto. Su núcleo es exclusivamente el verbo. ¿Por qué? Porque el predicado se clasifica de dos maneras, del predicado verbal y el predicado nominal. Entonces, el primero tiene que ver en cuanto al verbo. O sea, el verbo por sí mismo tiene su significado y no se necesita de otra cosa extraña o extra para que se entienda la oración. Y un predicado nominal es aquel que, esto es lo que yo les decía al principio, o sea, ustedes tienen que entender que si les digo predicado verbal es verbo, en la misma palabra lo dice. Y si les digo predicado nominal, ustedes lo que tienen que aprenderse es que está compuesto por estos verbos: ser, estar o parecer. Sencillo. Si ustedes en el examen les preguntan cuál identifica el predicado nominal y en la oración está el verbo ser, estar o parecer conjugados en cualquier estado, saben que es predicado nominal. Si no son esos verbos y les dicen que identifiquen el predicado verbal, ustedes qué tienen que hacer, por descarte, no están esos verbos, es predicado verbal. Sencillo, no se tienen que complicar porque realmente uno, ¿qué es eso? ¿Qué es lo otro? ¿Qué? No, o sea, no se tienen que complicar. Pero así de sencillo es. Vale. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo de los predicados. Por ejemplo, aquí tenemos el predicado verbal, que es el primero que les estaba mencionando. Dice, el sujeto es todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto y no solamente la profesora. Porque nosotros en el predicado verbal, o sea, en el predicado, decimos todo aquello que el sujeto realiza. Entonces el sujeto es todo esto, porque la profesora de Saúl, estamos hablando específicamente de la profesora de Saúl, venía, es el verbo, un solo verbo, animada con su comportamiento. ¿Se entiende? Que aquí solo hay un verbo que es parte del predicado verbal, porque nosotros aquí estamos en esta parte, estamos explicando el sujeto. En este caso es la profesora de Saúl. Sencillo. En cuanto al predicado nominal, es lo que le decía, que creo que es más sencillo porque solo son tres verbos los que hay que aprenderse: ser, estar o parecer. En este caso, aquí tenemos el predicado nominal y tenemos el sujeto, que repito, tenemos aquí tres palabras, que es las rosas rojas, porque el sujeto lo conforman estas tres palabras. O sea, le estamos dando un calificativo a las rosas. Entonces, las rosas rojas son, si ustedes ven, esta es el verbo ser conjugado, son un regalo perfecto. El predicado nominal, junto con el verbo ser, estar o parecer, que en este caso es ser, es el verbo ser, son un regalo perfecto. Aquí estamos hablando que el regalo perfecto son las rosas. O sea, es como, si pasa eso, sucede lo otro. No es difícil, solamente acuérdense que el predicado verbal es un verbo, ya sea cualquiera, excepto ser, estar o parecer, porque esos le corresponden al predicado nominal. Sencillo. Vamos a seguir. Aquí, estos son los complementos del núcleo del predicado. O sea, acuérdense que o sea, si está el predicado verbal, el predicado y el predicado nominal, eso se pueden complementar con todos estos. Y hay más, pero los únicos que nos importan son estos 5. Entonces, a grosso modo, les voy a explicar esto porque realmente esto si nos ponemos a analizarlo muy a fondo, realmente se van a confundir. Y lo que yo quiero es que lo entiendan en su esencia, no quiero complicarlos más. Entonces, primero, tenemos el complemento directo. El complemento directo es aquello de lo que se dice del sujeto, como lo estábamos viendo en las anteriores veces. Entonces, semánticamente es en quien recae la acción, porque por eso es directo, en quien recae la acción. Por ejemplo, nosotros podríamos decir un ejemplo. Quiero ver,
Marcela y Joaquín, por ejemplo, eh, arreglaron la puerta. ¿Cuál sería el complemento directo? El complemento directo sería que arreglaron el, la puerta. Ese es el complemento directo. O sea, realmente la acción inmediata. Ahora, realmente, aquí podríamos, no hay ninguna como interrogativa que podríamos tener, porque eso le corresponde al sujeto indirecto, que es como un tip si lo vemos así. El complemento indirecto eh, es quien recibe la acción. Si ocupamos el mismo ejemplo de Marcela y Joaquín arreglaron la puerta, podríamos decir la puerta fue arreglada por Joaquín y Marcela. O podríamos preguntarnos quién arregló la puerta, Joaquín y Marcela. Entonces, el indirecto es quien recibe la acción. En cuanto al directo, es algo que el sujeto realiza. Es de estar como jugando así. O sea, pero si se dan cuenta, realmente es algo sencillo. Podríamos tener también en cuenta que en el indirecto generalmente se ocupan dos preposiciones que son a o para. Disculpen eso que es algo difícil. Para. Generalmente eso se ocupa. Podríamos poner otro ejemplo del indirecto que podría ser José prestó su celular a sus amigos. Ocupamos el verbo, la preposición a, porque José le prestó su celular a sus amigos. Entonces, el complemento indirecto sería que el a en la oración a sus amigos sería el complemento indirecto. También tenemos el suplemento, que básicamente el suplemento es aquello, normalmente son como adverbios, si lo vemos de otra manera, porque podríamos usar eso, aquello, aquel, aquellas. Entonces, un ejemplo práctico de un suplemento podría ser, en una oración sencilla, María habla sobre matemáticas con José. Una oración sencilla. Pero si nosotros queremos ocupar el suplemento, sería María hablaba de eso con José. Oprimimos la palabra matemática con eso, porque normalmente podrían ser adverbios de lugar más que nada. Ahora tenemos el atributo, que el atributo normalmente son los verbos ser, estar o parecer. Y se puede como conmutar de igual manera como que podríamos sustituirlo con eso, aquello y lo otro, pero en lo podríamos solo sustituir con el lo, la palabra lo, la palabra lo. Por ejemplo, nosotros podríamos decir un ejemplo, podríamos decir Max es muy adorable, como oración normal. Y si nosotros la queremos conmutar con la palabra lo, podríamos decir Max lo es. Y ahí viene, alguien te puede preguntar ¿qué es? Como complemento indirecto. Y vos decís, es adorable. Sencillo. Solo es de aprenderse esos como tips, mini tips, super tips, porque si se fijan no es algo realmente complicado y es algo que usamos siempre. Ahora tenemos de último complemento circunstancial. El complemento circunstancial es exclusivamente del sintagma adverbial, porque normalmente se ocupan adverbios de tiempo, modo, lugar, y normalmente siempre va acompañado con un adverbio, ya sea de tiempo, modo, lugar, como les estaba explicando. Entonces, en una oración nosotros podemos decir, César vive en Usulután. ¿Cuál sería el complemento circunstancial? Sería en Usulután, porque nosotros estamos diciendo una locación en específico. Entonces, en cuanto a eso sería todo. No es algo realmente complicado, pero sigamos, porque aquí les damos unos ejercicios.
que quiero que me ayuden a hacerlas. Quiero realmente aquí que me identifiquen el tipo de sujeto que tiene esta oración. Trajeron las obras. Es un... ay, es un... Ay, se quitó la diapositiva. Por Hola. el momento sí. Ay, disculpen, es que les quería compartir eso y quería ver sus respuestas. Permítanme un segundo. Vaya, entonces no sé realmente cómo podría ver sus respuestas porque se quita. Pero en este sería que identifiquen el sujeto. Ahí está, yo creo que se va a ver la mancha negra. Se mira la mancha negra. Sí. Pero se ve los ejercicios. No. No se miran. No. Ay, este, bueno. Entonces solo se los voy a explicar porque no puedo ver sus respuestas al mismo tiempo. Así que voy a seguir. ¿Se mira la diapositiva ahorita? Eh, no. Creo que está cargando. Ah, ok. Me avisa si se mira. Se mira. No. No, no se mira. Entonces voy a ver si la puedo volver a... Pero se supone que sí se está compartiendo. Se mira. No, no se mira. ¿Qué hago? Ciérrala y vuélvela. Bye. Compa- Ok, ahorita. Se quitó, ¿verdad? Sí, ahorita la puede compartir. Bye. No, no me sale la opción de compartirla. Ahorita, ahorita sí se está viendo. La presentación. Mm, sí, Ahora se mira. sí. Ah, ok. Entonces, les voy a explicar los ejercicios para que entiendan porque no puedo verles las respuestas. Así que, el sujeto en este caso sería, la oración es, trajeron las obras. En este caso sería un sujeto tácito, porque si se fijan aquí adelante no hay ningún pronombre, entonces es un sujeto tácito. Y el sujeto, si lo vemos de otra manera, sería ellos. Entonces sería ellos trajeron las obras, sería la pregunta. Entonces sería el sujeto tácito y el sujeto realmente sería ellos. 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 Ahora tenemos aquí que de clasificar las siguientes oraciones según su tipo de predicado. Entonces aquí tenemos que el sujeto, el enfermo deliró toda la noche. Este sería un predicado eh, verbal porque tiene aquí el verbo deliró. Solo es un verbo. En cuanto a estas dos, sería Juan será papá. Entonces aquí podríamos decir, hey, pero podría ser un predicado, podría ser un predicado verbal porque tiene el verbo ser. Pero ¿qué dijimos? Si tiene el verbo ser, estar o parecer conjugados, son predicados nominales. Entonces esta es nominal. Y esta, Juana está muy delgada, es lo mismo. Es el verbo estar conjugado y entonces es un predicado nominal. Seguimos.
Ahora sí, esto es lo más como complicado que vamos a estar viendo y son las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas tienen dos sujetos y dos o más predicados, que es lo que les estaba explicando anteriormente. Los predicados son compatibles con los sintagmas. Generalmente el predicado verbal es el núcleo son verbos, claro, pero son complementarios con los complementos directos, indirectos, complemento circunstancial, que también se los expliqué anteriormente. En cuanto al predicado nominal, esto se lo explico porque aquí dice o más predicados. En cuanto al predicado nominal, tenemos que saber ya que son ser, estar o parecer, el núcleo de la oración, pero estos son compatibles con los atributos, que son los sintagmas. Ahora bien, es necesario entonces tener claro que además de las oraciones simples, las oraciones pueden establecer relaciones por coordinación, que esas son las clasificaciones, que son las compuestas coordinadas y las compuestas subordinadas, e inclusive están las oraciones yuxtapuestas, pero ahorita se los explico. La oración yuxtapuesta, tenemos que tener claro que se caracterizan por tener dos subordinaciones o proposiciones separadas por una coma. O sea, ¿qué quiere decir esta coma? Que nosotros ocupamos aquí los signos de puntuación, generalmente son la coma, o dos puntos, o el punto y coma. Esta prácticamente en ocasiones se establecen conexiones. Ojo con esto, conexiones, relaciones por el encadenamiento de ideas. Encadenamiento de ideas, estas son como palabras clave. Y es así como aparecen las oraciones yuxtapuestas, las cuales son oraciones simples. Pero ¿por qué están en las compuestas? Ahorita les explico. Que van colocadas juntas sin ningún nexo, sin ninguna coma, sin ninguna preposición, sin ninguna conjunción. Aunque su misma colocación las une para, de alguna manera, completar su sentido. Entonces tenemos aquí que un ejemplo de oración simple, una oración simple y yuxtapuesta. Podemos decir que él nació, creció y maduró. Si se fijan, solo son verbos separados por signos de puntuación. En este caso son comas e inclusive que hay un punto, pero nosotros podemos suprimir todo esto, y de por sí, si nosotros dejamos él nació, tiene sentido por sí sola, y eso es a lo que se refiere a que tiene su propio sentido. Pero si queremos, si nosotros queremos, permítanme, si nosotros queremos hacer énfasis como en una idea, sería lo ideal separarlo por comas y así como tenemos un sentido más completo. Eso en cuanto a las oraciones simples, yuxtapuestas, separadas por comas. Ahora bien, el ejemplo de oración compuesta y yuxtapuesta sería: la vi desde lejos. Hay dos puntos. Estaba en la esquina del salón. Entonces, la oración yuxtapuesta está conforme. Aquí esto sería solo el punto. La vi desde lejos. Estaba en la esquina del salón. Si se fijan, lo que la oración yuxtapuesta conlleva es darle un sentido para que no se escuche como, la vi desde lejos, estaba en la esquina del salón. ¿Verdad que no se escucha muy ni agradable al oído? Sería: la vi desde lejos, estaba en la esquina del salón. Entonces, aquí en las oraciones yuxtapuestas, tenemos que tener en cuenta que siempre van los signos de puntuación, porque si en el momento de realizar su examen les ponen el ejercicio de identificar una oración yuxtapuesta, ustedes tienen primero que pensar en los signos de puntuación, porque generalmente son las que más en este tipo de oraciones son en las que más se identifican. Y si se quieren quedar con el ejemplo este ejemplo,
este ejemplo, la verdad es que sería mejor, pues, porque para comprensión ustedes saben que son solo verbos separados por signos de puntuación y la verdad es que está más sencillo. En este, en cambio, creo que es un poquito más narrativo porque si se fijan está separado por los dos puntos, tipo que se va a explicar algo más. Así que eso es en cuanto a la oración yuxtapuesta. Vamos a seguir con la clasificación, son las oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas, como el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Mantienen un sentido completo individualmente, aunque se separen, es un tipo de oración compuesta. Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo de la vez pasada. Es la oración yuxtapuesta, la vamos a convertir en coordinada. La oración yuxtapuesta, como ya habíamos dicho, solo son verbos conjugados separados por signos de puntuación. Entonces, si nosotros la queremos cambiar a coordinada, tenemos que tener en cuenta algo. Si se fijan y analizan esta oración, si bien es cierto, aquí hay una coma, que es la característica fundamental de una yuxtapuesta, aquí el O es un nexo, más adelante van a ver una clasificación que les puede servir. Entonces estos son nexos, el O es un nexo. Por lo tanto, podríamos concluir de este ejemplo que las oraciones yuxtapuestas podrían convertirse a la larga en coordinadas. ¿Por qué? Porque solo le cambiamos la coma, que sería en este caso el signo de puntuación, por un nexo, que en ese caso es la O. En el otro ejemplo tenemos lo mismo, una oración yuxtapuesta. La vi desde lejos, estaba en la esquina del salón. Entonces la vamos a convertir a coordinada. Acuérdense, aquí está el signo de puntuación. La pasamos a coordinada. La vi desde lejos y estaba en la esquina del salón. Se fijan que el sentido es la vi desde lejos. Estaba en la esquina del salón. Pero si lo decimos de esta manera, la vi desde lejos y estaba en la esquina del salón. Como que si queremos seguir diciendo algo más a fondo. Entonces, concluimos entonces que existe una relación entre las yuxtapuestas y las oraciones coordinadas. Esta puede incrementarse en la cadena hablada al unirse entre sí por un nexo o partículas. Si se fijan, la relación es que se puede convertir de yuxtapuesta a coordinada e inclusive de coordinada a yuxtapuesta. Solo hay que acordarse de los signos de puntuación y los nexos o las partículas. ¿Sí? Tenemos aquí las oraciones coordinadas se podrían clasificar de esta manera. Coordinadas copulativas, coordinadas disyuntivas, coordinadas adversativas, coordinadas distributivas, coordinadas explicativas. Estos son los tipos de coordinadas y si los juntamos con un tipo en específico, tenemos otro resultado y esto es lo que voy. Estos son los nexos de los que les hablaba. Entonces, si ustedes en el examen les aparece un cuadro como para que vayan uniendo las cosas, algunas oraciones, podríamos poner varios ejemplos fáciles. Por ejemplo, copulativas podríamos decir, les estoy explicando, este es el ejemplo, les estoy explicando las oraciones coordinadas y al mismo tiempo sus clasificaciones. Ocupé el nexo y en la oración. Ahora una disyuntiva. Presentan opciones. Podría ser o bien es cierto, estoy explicando las oraciones coordinadas, pero les doy ejemplos. Entonces, se puede dar como opción, ¿verdad? Adversativas. Une elementos. Si se No, fijan, no aparece la diapositiva de la clasificación. de verdad. Y ahorita aparece el anterior. Sí, ¿Y esta? no. ¿Y por qué si Está la diapositiva de oraciones coordinadas. esta? Esta sí me parece, la de las coordenadas. Sí, ¿Y esta, la de la clasificación? no.
quiere minimícela, así ciérrela y vuélvala a abrir. Am, ahí. Am, si hago esto, se ve. Se mira. No, ahorita no se mira. Se mira en negro. Ay, no, qué barbaridad. Vamos a ver. Y ahora se mira. No, creo que está cargando. Bueno, voy a ver si la dejo así. Ahorita, Se ve. ahorita sí. Vaya, vaya. Sigo. Entonces me quedé en las adversativas, que unen elementos. Entonces nosotros, o sea, lo que les iba a explicar es que realmente los nexos solo se los tienen que aprender, y aprenderse la clasificación. Por ejemplo, si sé que son las copulativas, podríamos decir aquí, les había subrayado aquí en subrayado y en negrita, que podrían acordarse a la hora del examen del nombre Jenny, si se fijan. Aquí se ocupa la palabra Jenny, se puede formar el nombre Jenny. Entonces, copulativas, Jenny. Acuérdense, copulativas, Jenny. Y Eni, no vayan a poner Jenny como nombre. Acuérdense que es como una clave. Y Eni, Jenny, copulativas. Y son coordinadas. Las disyuntivas sería de opciones. O bien, por ejemplo, ¿quieres una soda o un fresco? Ocupamos la disyuntiva. O si ocupamos el o bien, como les había dicho, eh, podemos poner otro ejemplo. Eh, el examen va a estar fácil o bien un poquito complicado. Ocupamos las disyuntivas. Adversativas unen elementos que son realmente estos, son los que lo sabemos, pero se los tienen como que medio memorizar, que son las clasificaciones y los nexos, ¿verdad? Por ejemplo, les estoy explicando la clase, la diapositiva, pero no sé si me están entendiendo. Es un ejemplo, yo sé que sí me están entendiendo. Las distributivas presentan dos elementos y los une como alternativas. Ya bien o bien bien, podría ser. Ya sea que ustedes están estudiando para el examen, ya van a pasar el examen. Algo similar a eso. Realmente en esta no la ocupamos mucho, pero esta de bien podría ser, si bien es cierto, el cielo es azul, a veces podría ser, podríamos decir, a veces podría ser que no sea del todo celeste, pero bien podría ser amarillento a veces, no sé, algo así. Son cosas que nosotros realmente ocupamos a cada rato. Son cosas pero son clasificaciones gramaticales que por ser nuestro idioma no las sabemos, pero las ocupamos. Por ejemplo, las explicativas es fácil, es decir, esto es, o sea. Acuérdense que lo que les decía, tienen que aprenderse los tipos, acuérdense, no se vayan a olvidar que estas son las coordinadas y estas pueden ser sus clasificaciones. No se olviden. Y hay muchas más, si ustedes se ponen a buscar en internet, hay un montonazo, montonazo. Pero realmente estas son como las más populares. Entonces, mi sugerencia, acuérdense que esas son coordinadas, que hay tipos de coordenadas y acuérdense de los nexos para poder identificarlas. Ahora seguimos. Ejercicios. Como lo mismo, no creo poder ver las respuestas. No sé si, porque si lo hago, capaz no se vea la diapositiva. Entonces, seguimos. Esos son ejercicios en cuanto a las coordenadas y sus tipos. Por ejemplo, leyó 2 capítulos del libro e hizo el resumen. Aquí se podrían decir, bueno, y entonces ahí donde está lo coordinado. Lo coordinado está aquí, acuérdense. Jenny, I-N-I, la E está aquí. ¿Mm? Entonces sería una coordinada copulativa. Estudien mucho o van a reprobar. Acuérdense que estaba abajo de las copulativas. Estudien mucho o van. Esta sería la disyuntiva.
la disyuntiva, porque presenta como opciones. Si no estudian, van a reprobar. Ella quería hablar contigo, pero no te contestó, no te encontró. ¿Cuál sería aquí el nexo? Sería aquí, pero, ¿qué sería en este caso? Una adversativa. ¿Por qué? Porque no te contestó, o sea, estábamos dando como algo, un símil, ¿verdad? Seguimos. Entonces, las oraciones compuestas, ay, no sé por qué sale esto aquí, pero entonces tenemos que preguntarnos que qué es una proposición. La proposición realmente es una estructura que cuenta con un núcleo verbal y que se une a otras proposiciones para formar oraciones compuestas. Pero realmente esta es una definición un poquito larga y realmente las proposiciones forman parte de una oración compleja, pero se tienen que unir por un nexo, que es lo que les estaba mencionando hace ratitos, el cuadro, los nexos. Ahorita estamos a punto de ver las subordinadas. Entonces, ¿en qué consiste la oración compleja subordinada, que es la otra clasificación? Es aquella que dependen de otra, es aquella que depende de otra, o sea, que hay dos oraciones, a la que denominaremos principal o de un elemento que se encuentre en la oración. A diferencia de las oraciones compuestas, coordinadas, las que estábamos viendo hace ratito, las proposiciones subordinadas, que aquí vamos a entender como oración compleja subordinada a esto mismo. Las proposiciones subordinadas es lo mismo, no se van a confundir, solo son los términos, pero la oración compleja subordinada es lo mismo que las proposiciones subordinadas, acuérdense. No pueden funcionar con otro contexto como oraciones simples. En cambio, las coordinadas realmente sí podrían tener sí podrían funcionar sin un contexto, pero el punto aquí es que estas Se ve no se en puede, negro. No se ve se logra negro. ver la presentación. Y yo no sé qué hago, si, ¿qué hago? ¿Me salgo otra vez? Sí. No, ¿qué está esto? Vaya, lo voy a volver a poner a ver. Se ve. No. A ver. Mm, mm, La voy a finalizar y voy a volver a compartir. Creo que se puede ahora. No se puede. Vamos a ver. Si la pongo aquí, otra vez. Ahorita Mira, se mira en negro. se ve, no se mira, No, que se ahorita ve. no se ve. Ay, no, qué problema es eso. Y no se ve el cuadro negro, o se ve todo negro. Se ve todo negro. Ay, no, Dios mío. Entonces la voy a cerrar y la voy a tener que volver a abrir, si me permiten un segundo. Porque realmente está bien raro. Ahorita lo estoy abriendo, paciencia, por favor. En la de las oraciones subordinadas, entonces, si lo vamos a ver desde un punto, prácticamente esas se dividen con proposiciones principales. Esta es como la estructura, la proposición principal, el nexo y una proposición subordinada, que en este caso esta es la que nos interesa porque esta es la misma, como les había dicho, de una oración compleja subordinada. Entonces, seguimos. Las oraciones subordinadas también tienen sus propias, me quiero ver, lo siento, tienen sus propias clasificaciones.
en las que una de esas es la oración subordinada en función de sujeto, que estas son las oraciones subordinadas sustantivas, por el mismo nombre que lo dice, que son las de sujeto, y son proposiciones que funcionan como sustantivos dentro de la oración. Van siempre introducidas por un nexo o por un verbo en infinitivo. Deben poder ser reemplazadas por un pronombre demostrativo, como en aquel momento les explicaba que podía ser eso, esto o aquello. Tenemos aquí unos cuantos ejemplos y dice uno, no vale la pena pedir perdón a esta altura. Entonces, esto es el sujeto. Acuérdense, no siempre el sujeto tiene que ser una persona. Solo acuérdense que la acción tiene que recaer en algo. Entonces, no siempre va a ser una persona, va a decir Juan, no siempre va a decir María, no siempre va a decir él, pero normalmente se tiene que poder hacer eso. Por ejemplo, no vale la pena pedir perdón a esta altura, ya dijimos que este es el sujeto, y podría ser reemplazado, por ejemplo, con esto, con eso. Podría ser, no vale la pena eso. Quitamos todo esto y ponemos esto aquí, y podríamos decir, no vale la pena eso, sencillo. En la otra podría ser, es posible que el bus se haya atrasado. Que el bus se haya atrasado. En este caso podríamos decir que el sujeto es todo esto, acuérdense de lo que recae la acción, y es posible, lo sustituimos con esto, por ejemplo, aquello, es posible aquello. Sencillo. Fumar en la calle está prohibido, ojo, y es cierto, está prohibido. Fumar en la calle está prohibido, el sujeto es lo que está aquí, y podría ser reemplazado con esto, por ejemplo. Esto. Fumar en la calle, esto, podría estar aquí. Esto de fumar en la calle, por ejemplo, y podríamos ponerle otro tipo de cosas aquí. Esto de fumar en la calle, bla, bla, bla. Acuérdense, son contextos más que nada. Sigamos. La oración subordinada sustantiva podría ser esta otra clasificación en función de complemento directo. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Seguimos. La proposición subordinada puede ser sustituida por los mismos pronombres. En el pleno semántico también responde a la misma pregunta. Incluso la respuesta está explícita en el nexo que generalmente esto va a estar en una oración una oración subordinada sustantiva con complemento directo. Entonces podríamos decir aquí, el doctor dijo que se curaría. ¿Qué se curaría? Mi madre dijo, no vengas muy tarde. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿qué dijo mi madre? ¿Qué? La respuesta es la subordinada. ¿Qué? No vengas muy tarde. Creo que lo conseguiré. Aquí lo vemos otra vez. Creo que lo conseguiré. ¿Qué vas a conseguir? Ahí sería una indirecta. Vamos a ver ahorita. Otra clasificación en función de complemento indirecto. Aquí como les estaba explicando en el principio, que normalmente se acompañan con a o para, y se tienen que poder sustituir con la proposición subordinada, que es esto que estábamos hablando al principio, no hay que confundirse, por le o les. Aquí tenemos esos dos ejemplos. Al principio les puse una oración sencilla y después la pasamos a subordinada. Los alumnos solicitaron permiso para faltar a clase. Oración normal, sin nada más. La empezamos a subordinada. Dieron los permisos a los que lo solicitaron. Dieron los, que podría ser esto mismo, pero eso solo se los puse, por ejemplo, podrían ser más pronombres. Dieron los permisos a los que lo solicitaron. ¿Quiénes lo solicitaron? Los alumnos. Es un sujeto tácito. ¿Ya ven cómo se aprende? La docente dio un punto a quien participara constantemente en clase. La subordinada. La docente le dio un punto. ¿A quién?
a quien participara constantemente en clase. Así de sencillo. Seguimos. La oración subordinada sustantiva en función de complemento de régimen, esta es la otra clasificación, es más sencilla porque tiene que ir obligatoriamente con una preposición. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, para, por, sin, sobre, tras. Esas son las preposiciones que se tienen que aprender porque normalmente se podrían confundir si no se las aprenden. Y a la hora de identificar alguna, podrían analizarlas y se las aprenden. Aquí tenemos esos ejemplos. Acuérdense, oración normal y después la pasamos con el régimen, complemento de régimen. Con pasar el examen me conformo. Entonces, la podríamos, ¿cómo se dice esto? La podríamos denotar, o sea, hacerla más corta. Entonces, la pasamos a su subordinada sustantiva en función de complemento de régimen y salimos con me conformo con eso. ¿Cuál sería aquí la preposición? Si se la dije a, ante, bajo, con. Aquí está la preposición. A otro ejemplo, soy feliz porque gané. La pasamos, la denotamos, hacerla más corta. Estoy feliz de eso. A, ante, bajo, con, contra, de. La preposición. Y esas son cosas que, por ejemplo, yo me recuerdo haberlas aprendido, las preposiciones, como en 5º grado. Entonces, se puede. Yo sé que se puede y se las pueden aprender. Yo soy segura. Ahora seguimos con otra. Ya casi no nos falta nada. La oración subordinada sustantiva en otra clasificación en función de atributo. ¿Y qué habíamos dicho al principio que era el atributo? Son los verbos ser, estar o parecer. Aquí están. Ser, estar o parecer. También suele ser introducido por los pronombres que, quién, en algunos casos la conjunción sí. Pero generalmente creo que con esto podría bastar para que las podrían identificar. Esto y esto. Maximiliano se comió la comida. Entonces venimos y decimos, la denotamos. Él fue. Y podríamos juntarla con una oración indirecta. ¿Quién se comió la comida? Maximiliano. Pero en este caso, como estamos hablando del atributo y estamos ocupando estos verbos, el verbo ser está conjugado en pasado, primera persona del singular y dice él fue. Ahora tenemos otra. Esta creo que es casi la última, así que ya casi vamos a terminar. Las oraciones subordinadas adjetivas, como lo dice la misma oración, la misma palabra, adjetivas, son adjetivos. Entonces, las proposiciones subordinadas desempeñan siempre la misma función sintáctica que desempeña un adjetivo normal. Por lo general, van introducidas por los siguientes pronombres: que, el que, las que, los que, dónde, quiénes, quién, quiénes, el cuál, la cual, los cuales, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, dónde, cuándo y cuánto. Entonces, esto realmente, si se lo aprenden, sería muy perfecto, porque sí, a la hora de identificarlo, saben que los adjetivos, obvio, tienen un adjetivo, pero antes del adjetivo está estos tipos de pronombres. Estos pronombres. Ahora bien, un ejemplo. Los estudiantes que faltan a clase reprobarán en el examen. Aquí tenemos la antesala, el pronombre. ¿Y el adjetivo cuál sería? El adjetivo sería este, porque faltan. Y van a reprobar. Así, faltan y si refaltan, van a reprobar. Así que tenemos las oraciones, otra clasificación, las adverbiales, como lo mismo dice, adverbios, y ya sabemos que hay adverbios de tiempo, causa, de lugar, de modo. Entonces, acuérdense, adverbios, no se compliquen. Estoy justo donde quiero estar. El adverbio aquí sería donde. Es un adverbio de lugar. ¿Dónde? Vamos a dónde nos dicta nuestro corazón. ¿Se fijan? No es algo del otro mundo. Así que eso es todo de mi parte y espero que les haya quedado claro y realmente no sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta?
una pregunta. No sé si tienen preguntas. Me preguntas qué haremos. Ok, está bien. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir y con gusto se las resuelvo. Creo que de mi parte eso sería todo y espero realmente que hayan aprendido algo, por lo menos un poquito, y les deseo lo mejor para su examen. De verdad, espero que queden y de verdad les deseo lo mejor, de verdad. Y muchas gracias por su atención.